Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CABECOL. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ibrahim, por esta invitación. Un gusto compartir contigo. Vamos a ver de qué queremos de qué quieres que hablemos hoy. Venezuela y Colombia han sido socios históricos y claves. La relación comercial entre ambos países llegó a alcanzar en su punto más alto 6.000 millones de dólares anuales. No obstante, bueno, la tensión política entre ambos países, también el contexto socioeconómico de Venezuela y las sanciones contribuyeron a reducir esa relación comercial. ¿En qué punto se encuentra en este momento la relación comercial entre Venezuela y Colombia? Mira, podemos decir que está en un punto de crecimiento, de reconstrucción. De los últimos 2 años ha habido un relanzamiento de la relación porque ha habido voluntad política de ambos gobiernos y ha venido creciendo progresivamente. En primer momento era como muy importante los niveles o porcentajes de crecimiento, pero eso con el tiempo ha disminuido y se ha desacelerado porque se ha normalizado. El comercio formal viene a ser lo principal en este momento. El año pasado, por ejemplo, cerró en unos 800 millones de dólares de intercambio binacional y las cifras más recientes que tenemos este año son enero-julio 2024, estamos por el orden de los 607 millones de dólares de intercambio binacional, de las cuales, bueno, vienen más importaciones que exportaciones todavía, ahí hay una asimetría, pero ha crecido un 46,5% respecto al año anterior. Pensamos que para finales de año podemos estar superando los 1.000 millones de dólares de comercio formal. El año pasado, en el año 2023, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia aspiraba a que esa relación comercial, que ese intercambio comercial, alcanzara entre 1.600 y 1.800 millones de dólares. ¿Por qué no se alcanzó ese punto, no se cumplieron esas expectativas? Bueno, primero podríamos decir ahora, porque siempre es más fácil ver las cosas cuando son en retrospectiva. Quizás cuando lo que ha habido hasta ahora o el crecimiento sea fundamentalmente por las importaciones, quizás porque la capacidad de compra venezolana no fue tan significativa como en otros momentos, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo importante también para promover nuestras exportaciones de Venezuela en Colombia para hacernos más competitivos. Lo que sí es cierto es que ha habido un crecimiento importante. Lo que pasa es que veníamos de 406 millones de dólares y pasar a 800, por ejemplo, es una cifra importante. Quizás si seguimos creciendo progresivamente, no vamos a llegar a los niveles históricos de 7, 8 mil millones, que son como, pertenecen a otra realidad, tanto de Venezuela como de Colombia, pero progresivamente vamos a ir normalizando porque son dos países que son complementarios y cercanos. Entonces, esto da muchas facilidades para la complementación de cadenas productivas. Vemos que la balanza comercial está inclinada un poquito a favor de Colombia, es decir, nosotros recibimos más productos de Colombia que los que Colombia recibe de Venezuela. ¿Qué se necesitaría, digamos, para equilibrar esa balanza comercial? Muy buena tu pregunta, Ibrahim. Primero quiero comenzar y aprovechar esta pregunta tuya para decir que hasta el año 98, Venezuela, que era la economía como más fuerte dentro de la comunidad andina, en que era el esquema de interés donde nos manejábamos, era el país que más exportaba. Porque a veces la gente joven se queda con que el hecho de lo que hacemos siempre es importar más. En algún momento exportábamos, solo que en esa época la industria siderúrgica, petroquímica, de aluminio, inclusive automotriz, exportábamos muchos vehículos. Eso ha ido cambiando, como todo el mundo sabe, y entonces estamos recuperándonos. ¿Qué hace falta para que haya más exportaciones? Ser más competitivo como país. Porque esa cifra de la que hemos estado hablando es el resultado, y siempre digo, de todo lo anterior. Para tú poder exportar, tienes que tener unas capacidades productivas que estén de manera eficiente. Nosotros tenemos todavía una brecha o una capacidad instalada importante por ocupar y desarrollarnos. Por otra parte, tienen que ver como políticas públicas y la alineación del sector público con el privado para seguir una estrategia y una agenda de desarrollo y de crecimiento del país. Es importante ver cómo está la carga fiscal, qué sucede con el tema de los servicios públicos, que a veces no son tan eficientes, ¿verdad?, de alguna manera. Hay una cantidad de sobrecostos. También el tema de la facilitación del comercio, que entendemos que se está haciendo un esfuerzo reciente para apoyar todo el tema de la promoción de las exportaciones no petroleras, por ejemplo. Hay que revisar todos los procesos de exportación, también los de importación, porque muchas veces se importan insumos para procesarlos y poder exportar, pero el tema de cuán eficientes son nuestros procesos, somos mucho más costosos que la operación logística en Colombia y en otros países de América Latina. Todo eso suma.
porque al final del día uno coloca en los mercados internacionales productos que son de buena calidad y a buen precio. Ningún socio comercial está esperando comprar o los productos del socio porque lo quiere hacer de buena fe simplemente, es porque le resulta atractivo, porque le resulta competitivo. Entonces tenemos que desarrollar una agenda de innovación, de agilidad, y para eso es muy importante los espacios de encuentro, porque hay que hacer una revisión profunda. En el caso de Colombia, también habría que ver cómo mejoramos los encadenamientos productivos, es decir, utilizar a veces materias primas colombianas para procesarlas aquí y reexportarlas, así como llevar materias primas nuestras, después llevarlas a Colombia y quizás importar algún producto de mayor nivel de desarrollo. Un ciudadano venezolano, un emprendedor que quiera exportar sus productos hacia Colombia, ¿qué necesita en este momento? Bueno, podríamos decir que cuenta con un acuerdo de preferencia arancelaria, que es el acuerdo de alcance parcial número 28, que es el que sirve de referencia a la relación binacional puesto para el comercio formal. Tener ganas, porque el mercado colombiano es muy competitivo, es muy eficiente en los precios, ¿verdad? Y en los costos, o en los precios por los costos precisamente, está abierto al mundo, tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Israel, con Corea del Sur. Entonces, colocar un producto venezolano allá tiene que competir con los productos colombianos y los productos de terceros países que llegan a ese mercado. Pero fundamentalmente cumplir las normas de origen. Podríamos decir que es un elemento adicional, más allá de los registros, certificados, licencias sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas de calidad, dependiendo del producto, porque va a depender de la naturaleza del producto. En el caso concreto de Colombia requiere un certificado de origen, porque en la medida que cuente con ese aval de que ese producto tiene origen venezolano, va a entonces beneficiarse de las preferencias arancelarias de ese acuerdo. Creo que es así. Y los venezolanos en general tendríamos que hacer más esfuerzo y colocarle más foco al tema del mercadeo, de la inteligencia comercial, de cómo adecuar un producto venezolano para que guste en Colombia o en cualquier mercado internacional. A veces hacemos mucho énfasis en lo procedimental, en lo logístico, pero para ser exitoso en el mundo de las exportaciones, tú tienes, como decía hace ratico, atender las necesidades del consumidor del país destino, ya sea persona natural o jurídica o corporación, pero entonces tienes que tomar normas, aspectos de calidad, que tengas certificaciones, que alguien hable bien por ti, para que el otro te compre porque tiene confianza en ti. Tenemos que hacer un trabajo muy importante en ese sentido, porque como hemos tenido una relación con sus altos y sus bajos, también hay un tema de confianza. Entonces, también es importante, como otro tip para esos exportadores o potenciales exportadores, es participar en cuanto a visita comercial, rueda de negocio, acercamiento de empresario a empresario, porque finalmente la relación es de un ser humano con otro ser humano, persona a persona, hombre a hombre. Entonces, en la medida que te conozcan y tú generes confianza de que vas a cumplir, de que tu producto es bueno y que no es que vas a atender un mercado y después te vas a distanciar de él, entonces vas a poder tener relaciones más estables a largo plazo. Nosotros sabemos que cualquier cosa que ocurra dentro de un país puede afectar la relación comercial. Actualmente, digamos, el diferencial cambiario entre el dólar que ofrece el Banco Central de Venezuela y el dólar paralelo se ha despegado un poco, está por encima de 23%. ¿De alguna manera esto afecta la relación comercial entre Colombia y Venezuela? Lo que afecta, y es lo que siempre ha dicho el sector productivo venezolano, es que, aunque nos parezca extraño, los ciudadanos de a pie, es que el dólar en Venezuela, es decir, el bolívar en Venezuela está sobrevaluado respecto al dólar. Nosotros pensamos que está muy devaluado, pero no. Hay una sobrevaluación y eso hace que nuestros productos seamos menos competitivos en los mercados internacionales. Quizás, volviendo a la pregunta que me hacías hace rato, una sinceración de los niveles en cuanto al tipo de cambio entre la moneda nacional, el bolívar y el dólar, haría mucho más fácil de que nuestros productos fuesen accesibles para otros mercados internacionales. Entonces, sí lo afecta, pero en ese sentido es porque perdemos competitividad. ¿Cuáles son los productos de exportación que llegan desde Colombia hacia Venezuela? De Colombia a Venezuela hay muchísimos, porque inclusive hay muchos productos de consumo masivo que los vemos en los anaqueles en Venezuela, alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Inclusive medicamentos también. Pero en el top 5 de eso, los primeros 5 productos, podemos hablar de que hay manufacturas plásticas, hay mucho de confitería y caramelería, ¿no? Tiene que ver con galletas y caramelos y cosas que vienen de Colombia. También hay combustibles y aceites. A ver, nosotros también exportamos, pero nos complementamos en cuanto a esa oferta. También podríamos hablar de esencias para perfumes y para cosméticos. Estamos teniendo muchos productos o insumos para procesos productivos en Venezuela en esa área.
y quizás el último de eso podrían ser aparatos eléctricos y aparatos electrónicos que traemos desde Colombia. ¿Y cuáles son los productos que nosotros exportamos hacia Colombia? Bueno, mira, también hay una oferta muy amplia porque, por ejemplo, nuestra oferta exportable venezolana ahora también se constituye en gran medida por alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, que requieren todos de permisos sanitarios, ¿no? Y entonces en el pasado no siempre fue así. Pero si vamos a los primeros productos, está como productos derivados del acero y el hierro. Tiene que ver con productos de acero y hierro. Luego tendríamos también productos químicos orgánicos. Luego están aceites y combustibles, quizás, estoy aquí hablando de memoria, también están productos plásticos y sus manufacturas, creo que eso es abono, me falta abono, que también está muy vinculado al tema químico. ¿Okay? Necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte comercial vamos a continuar conversando con Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol, sobre la relación comercial entre Colombia y Venezuela. No se aparte de su pantalla, ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando con Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Cabecol. Ese nombre mismo es. La Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia sugiere en su informe del año 2023 cautela y pago anticipado en las relaciones comerciales con Venezuela. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Bueno, te decía en el segmento anterior que uno de los elementos más importantes es la confianza. Y de alguna manera en el pasado de Venezuela y Colombia, por razones políticas, hubo ese distanciamiento y también hubo un tema de una deuda. Una deuda que tenemos que decir que los empresarios colombianos, perdón, los empresarios venezolanos en gran medida cumplieron a satisfacción de los colombianos, pero hay como ese fantasma de que en el pasado tuvimos una situación de no pago. Entonces, así como con otros orígenes, los venezolanos tenemos que pagar por anticipado cuando estamos desarrollando una relación comercial con un proveedor extranjero. Entonces, en este nuevo capítulo siempre hay quienes como están como más a favor y otros que siempre hay como que precaución y cautela. Entonces, bueno, es una recomendación que paguemos por anticipado. Por cierto, el hecho de que Colombia sea un país cercano y fronterizo con Venezuela hace que el flujo del dinero, en que tú pagas por anticipado para pedir a algún proveedor que te envíe algún producto y que llegue ese producto es mucho más corto que cuando lo haces de otras latitudes. Entonces, es una ventaja que tiene en este momento donde Venezuela suele pagar por anticipado, tener proveedores colombianos que tener proveedores de otros países. En este momento, digamos que existen retos logísticos y de seguridad en esta relación comercial entre Colombia y Venezuela. Uno de los retos también son los métodos de pago. Sabemos que Venezuela no puede usar el sistema internacional bancario debido a las sanciones. ¿Cómo está funcionando ese sistema de pagos? Bueno, primero que nada, hemos hecho un esfuerzo importante desde Venezuela y de Colombia, la Asociación Bancaria de Venezuela con su homólogo de Colombia, y nosotros como cámaras binacionales también hemos tratado de apoyar en tratar de explicar cómo funciona y cómo la banca venezolana no está sancionada, la banca privada venezolana, y que funciona con unos excelentes niveles de estándares, inclusive del GAFI. Entonces, esto ha generado el espacio, por ejemplo, para el tema de los pagos directos, no sea lo más popular o lo más común, pero por ejemplo se ha desarrollado una plataforma tecnológica por una empresa binacional donde ya es factible que algunos bancos venezolanos a través de esta plataforma, que podríamos decir que es como una paralela o como un sustituto de esa internacional a la que tú te refieres, para hacer pagos a bancos en Colombia. Hay otros casos, por ejemplo, hay un banco venezolano muy innovador, no de los más grandes, sino de los más pequeños, que tiene un corresponsal en Colombia y se pueden hacer pagos directos entre el banco venezolano con su corresponsal en Colombia y de allí distribuir. Y lo otro es como se ha hecho con otros proveedores, con otros socios comerciales, utilizando cuentas en el extranjero y siempre como desde el músculo de financiamiento del propio sector privado. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó en mayo de este año un acuerdo que se llama de promoción y protección recíproca de inversiones
entre ambos países. ¿Está funcionando ese acuerdo? Mira, es bien buena tu pregunta porque desde que se restableció la relación hubo una agenda muy intensa de trabajo entre un lado y el otro de la frontera, desde los presidentes, etcétera, etcétera. Y bueno, se renegoció el acuerdo de alcance parcial número 28 que se había negociado cuando nos salimos de la Comunidad Andina, tratando que fuera más simétrico, ¿no? Te lo comenté antes. Pero también se negoció un acuerdo de protección y promoción de inversiones recíprocas, que es un acuerdo que desde la Cámara siempre promovimos porque es el que permite garantizar ciertos estándares de trato nacional, son más favorecidas y algunas protecciones para los inversionistas de Colombia en Venezuela y de Venezuela en Colombia. Ese acuerdo ya ha pasado por todo este proceso, inclusive la Corte Constitucional Colombiana dictó una sentencia, una opinión favorable de que el acuerdo es constitucional. Entonces se están cumpliendo los trámites. Yo diría que próximamente ya entra en vigencia para ambos países, porque aquí se aprobó con anticipación. Y bueno, entonces tendríamos un marco de referencia que, entre otras cosas importantes, tendría un mecanismo para la solución de diferencias en caso de que haya una expropiación y no haya un pago, una justa indemnización. Eso es muy importante, porque la figura de la expropiación se utiliza en el mundo. Lo importante es que cuando eso suceda haya un pago, una indemnización y los propietarios del bien expropiado se sientan satisfechos con respecto a ese pago. Para recapitular, ¿cuáles son los acuerdos en materia arancelaria vigentes y que están funcionando entre ambos países? El acuerdo es ese acuerdo de alcance parcial número 28, es el que establece la materia arancelaria y todos los fitosanitarios, lo que tiene que ver con productos que pasan por una aduana, que ha crecido ese comercio que es el formal, y con todas las reglas que están alrededor de ello. Eso hay que seguirlo profundizando, tratar de que sea más equilibrado. Pero también tenemos que decir que hay otros elementos que juegan un factor importante y por ejemplo está el acuerdo de transporte de carga y de pasajeros entre Venezuela y Colombia, que se suscribió para el 2014, Venezuela lo aprobó, pero que ha sido ahora también que el Congreso de Colombia ha aprobado y que el Tribunal Constitucional de Colombia también se ha pronunciado respecto a eso. Ese es el marco legal que permite regular cómo y cuáles son los pasos fronterizos, cuáles son las condiciones que debe cumplir una empresa de transporte, un vehículo, un transportista, porque el comercio entre Venezuela y Colombia en gran medida es terrestre. Entonces, en esa época del boom de las exportaciones, el 60% del intercambio comercial era terrestre y pasaba por San Antonio del Táchira y por Cúcuta. Después se cerró, eso se movilizó de alguna manera, aunque cayó el volumen, el comercio formal continuó dándose por Paraguachón y Maicao, por arriba, por el Zulia. Y lo que ha habido en este periodo de reapertura es que otra vez esos pasos fronterizos se han fortalecido. En el Táchira, por ejemplo, se cuentan con varias aduanas. Está la principal del Táchira, de San Antonio, está la de Ureña, está el puente Girardot, ¿verdad? Y que donde está la aduana de Tienditas. Dispones en un espacio de 4 o 5 kilómetros, varias aduanas con infraestructura, con almacenes, con operadores logísticos. Eso ha venido creciendo. Entonces, el transporte de carga es importante que se reglamente a nivel binacional, se ha estado avanzando en eso. Por ejemplo, otras informaciones más recientes es que se está permitiendo flexibilizar para los vehículos de Venezuela que entren a Colombia la compra de todo lo que tiene que ver con el seguro de responsabilidad civil en Colombia por un día, porque hasta ahora había que comprar de un año. Entonces, se han estado dando negociaciones y ha habido avances en estas últimas semanas para flexibilizar y hacer efectivo que ese transporte de carga o ese transporte inclusive de pasajeros se haga de manera formal cumpliendo con las exigencias legales. Hay algunos productores agropecuarios, gremios y también empresas privadas, algunas de carácter transnacional, que se quejan de contrabando, competencia desleal, ilícitos, que van desde papas hasta refrescos, golosinas. ¿Cuál es la situación del contrabando actualmente? Bueno, se está trabajando para tratar de disminuirlo y eso es uno de los objetivos de Cabecol, trabajar siempre por el comercio formal. ¿Qué sucede? Para evitar que haya ese comercio informal, porque está el contrabando, pero hay diversas figuras de ese comercio informal, lo mejor o lo que han hecho otros países es armonizar la manera de funcionar un país respecto a otro país, un mercado respecto a otro mercado. Y en eso consiste la integración, que los mercados se fusionen y que las reglas que se utilizan y los criterios bajo los cuales se dictan esas reglas y se administran sean parecidos. En la medida que nosotros nos distanciamos en algún momento, ¿verdad?, de manera sistemática un mercado de otro, se generaban más distorsiones en la manera de operar. Y llegó un momento muy elevado. De manera más reciente, en este nuevo capítulo de la relación, que se está relanzando la relación institucional, lo formal y lo legal, se han creado instancias
a nivel de cada uno de los países y a nivel binacional para tratar el tema de este tipo de prácticas. Entonces ha venido disminuyendo, pero eso no disminuye per se, eso hay que seguir en el tiempo. Sobre todo se le ha puesto mucho cuidado a todo lo que tiene que ver con la salud, medicamentos, alimentos, bebidas. Se ha hecho énfasis en esto porque quizás es perjudicial para el ser humano. Pero en la medida que haya más presencia de la institucionalidad, que sea más parecido la manera de operar de un país y del otro, el arancel sea más bajito, los criterios para un registro sanitario o para una norma técnica se parezcan más, va a haber menos incentivos para esas prácticas. Y todavía se está dando la batalla, porque en algún momento esas figuras crecieron y entonces todavía no hemos llegado a los niveles que quisimos en el pasado. Sabemos que las recientes restricciones aéreas impuestas por el gobierno venezolano en Perú, Chile, República Dominicana y Panamá han terminado beneficiando de alguna manera algunos aeropuertos en Colombia. Por ejemplo, el de Riohacha, el de Barranquilla y el de Cúcuta ahora tienen una frecuencia aérea muchísimo mayor. ¿Podría explicarnos un poco sobre Sí, bueno, primero, parte de esta reconstrucción de la relación ha pasado por tener mayores frecuencias aéreas entre Venezuela y Colombia, porque también en algún momento fue un mercado que se vio afectado por ello. Entonces hay vuelos de varias líneas aéreas de Venezuela a Colombia, entre ciudades principales, Caracas, Bogotá, pero ya empezaron a haber frecuencias entre ciudades secundarias como Cali, Margarita, se anunció por ejemplo un Cúcuta, Maracaibo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ante esta nueva situación donde la oferta y las frecuencias de conectividad venezolana al resto de la región se disminuyó, Colombia vuelve a tener relevancia. Y efectivamente se combinan los vuelos directos entre Caracas y Bogotá junto con los vuelos que se empiezan a dar entre ciudades secundarias. Y por ejemplo, vuelos de Cúcuta o Río de Hacha o Barranquilla respecto a Bogotá, para luego salir por Bogotá, o de esos destinos con otros países. También, por ejemplo, hay un Cúcuta-Panamá, que también ha tenido ha sido de mucha utilidad. Y eso se complementa con mayor también frecuencia de vuelos a nivel interno, de un Caracas-San Antonio, ¿verdad? Por ejemplo, que queda cerquita de Cúcuta, o el Caracas-Maracaibo y luego va vía terrestre hasta Barranquilla. Es un poco más distendido. Pero, por ejemplo, para los maracuchos, la gente del Zulia, Barranquilla se convierte en un aeropuerto bien interesante como Riohacha. Brevemente, ya para finalizar, porque nos quedan pocos segundos, ¿cuáles son las perspectivas para el año 2025? ¿Hay rondas de negocios entre empresarios programadas? Sí. Esperamos y aspiramos seguir creciendo progresivamente dentro de la institucionalidad, generando mayor confianza. Y puedo hacer referencia a dos elementos que vienen ya. Mañana comienza en San Cristóbal la Asamblea 80 de Fedecámaras, la Asamblea Nacional de Fedecámaras, y va a ser en San Cristóbal, en el estado Táchira. Tenía 50 años que esa asamblea no se celebraba ya. La asamblea tiene algo así como que institucionalidad, integración para el desarrollo, es decir, está reconociendo que la relación entre Venezuela y Colombia, entre los empresarios de Venezuela y Colombia, es relevante y debemos seguir trabajando en ello para fortalecerla. Y para el 12-13 de noviembre está desarrollando una rueda de negocios entre la Cámara de Comercio de Caracas y la de Bogotá, con el apoyo de las cámaras binacionales, en este caso Cabecol, para hacer una rueda de negocios en Caracas bajo la figura de compradores. Estamos tratando de hacer esfuerzos de traer compradores colombianos que estén interesados en productos y servicios venezolanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden. Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Cabecol. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.